Hola amigos, nos encontramos en el famoso Coliseo aquí en Italia, en Roma. Lástimamente es nuestro último día aquí en Italia, pero lo vamos a disfrutar lo máximo. Acompáñenos. La Piazza Navona es una espectacular plaza barroca que sigue la forma de un estadio del primer siglo después de Cristo, construido por Domiciano y utilizado para competiciones atléticas y carreras de carruajes. La Fontana del Quattro Fiumi, la fuente más magnífica de Bernini, tiene estatuas de 4 dioses que personifican los ríos más grandes conocidos del mundo en ese momento: el Nilo, la Plata, el Ganges y el Danubio. La iglesia de San Ignacio de Loyola fue construida por un diseño del matemático jesuita Horacio Grassi en 1626. El interior, en forma de cruz latina, de 81 metros de largo, tiene 3 capillas a cada lado, intercomunicándose entre sí. Están decoradas con muchos mármoles policromados y estucos. Uniendo la iglesia de Trinità del Monti con Piazza di Spagna abajo, la Plaza de España se completó en 1725. Combinan secciones rectas, curvas y terrazas para crear uno de los puntos de referencia más distintivos de la ciudad. Los escalones siempre están llenos de personas que se toman fotos, platican o simplemente miran a las personas pasar. Frente a la iglesia se encuentra el obelisco salustiano, uno de los muchos obeliscos de Roma trasladado aquí en 1789. Es un obelisco romano a imitación de los egipcios, construido originalmente en los primeros años del Imperio Romano para los jardines de Salustio cerca de la Porta Salaria. La iglesia de Santa María de la Concezione dei Cappuccini fue construida por el cardenal Antonio Barberini, un capuchino. El piso está cubierto de lápidas. La primera en el centro, cerca de los escalones del altar mayor, es del cardenal Antonio Barberini, quien dictó las palabras para la lápida de su tumba: aquí yace polvo, ceniza y nada. La cripta de los capuchinos es un pequeño espacio que contiene varias capillas pequeñas ubicadas debajo de la iglesia. Contienen los restos óseos de 3.700 cuerpos, que se cree que son frailes capuchinos enterrados por su orden. Desafortunadamente no pudimos grabar en el interior porque no está permitido. La Basílica de Santi Ambrogio e Carlo al Corso, también conocida solo como San Carlo al Corso, es una de las iglesias barrocas más grandes de Roma. Fue construido entre 1612 y 1669, en una antigua iglesia del siglo X. La iglesia fue diseñada originalmente por Onorio Longhi, en un proyecto inspirado en la arquitectura de la Catedral de Milán. El impresionante interior de la iglesia contiene muchas pinturas de lienzo grandes, estatuas, techos pintados, así como innumerables detalles ornamentados. El Monumento Nacional Víctor Manuel II, también conocido como Vittoriano o Altare de la Patria, es un gran monumento nacional construido entre 1885 y 1935 para honrar a Víctor Manuel II, el primer rey de una Italia unificada. La enorme estructura se enorgullece con sus 135 metros de ancho y 70 metros de altura, y es visible desde muchos lugares de Roma.
Fue muy criticado durante su construcción porque fue necesario demoler muchos edificios valiosos para crear un edificio tan grande en su lugar. La Fontana de Trevi, el diseño teatral de Nicolás Salvi para la fuente más grande y famosa de Roma se completó en 1762. La figura central es Neptuno, flanqueado por dos tritones. Un tritón es visto luchando por dominar un caballito de mar muy rebelde, mientras que el otro lidera a un animal mucho más dócil. Estos simbolizan los dos estados de ánimo contrastantes del mar. Desde sus primeros días como un asentamiento de pastores en la colina palatina, Roma creció hasta convertirse en la sede influyente del poderoso Imperio Romano y luego de la Iglesia Católica. El legado de esta historia se puede ver en toda la ciudad, especialmente en las antiguas ruinas del centro histórico. El Foro Romano, también conocido por su nombre latino Forum Romanum, es un foro rectangular rodeado por las ruinas de varios edificios gubernamentales antiguos importantes en el centro de la ciudad de Roma. A medida que la población de Roma creció, el foro original se hizo demasiado pequeño, por lo que Julio César construyó uno nuevo. Este movimiento fue emulado por emperadores sucesivos. Sus foros colectivos son conocidos como los foros imperiales. El extremo occidental del foro son los escasos restos de la Basílica Julia y la anterior Basílica Emilia. El extremo oriental del foro está dominado por la concha de la Basílica de Constantino y Magencio. Al igual que muchos de los grandes desarrollos urbanos de la antigua Roma, el foro cayó en mal estado después de la caída del Imperio Romano hasta que finalmente se utilizó como pastizal. Veneradas guardianas de la llama sagrada de la ciudad, las vírgenes vestales se encontraban entre los grupos más importantes de la antigua Roma. Era su tarea solemne asegurarse de que la llama en el templo de Vesta estuviera eternamente encendida. Era un mal augurio para la fortuna de la ciudad. Los monumentos mejores conservados del complejo son dos arcos triunfales. El arco de Tito conmemora el aplastamiento de la revuelta judía por Tito en el año 70 después de Cristo. El diseño del foro romano es confuso, por lo que es una buena idea verlo desde la colina capitolina antes de caminar. Desde allí se puede ver la vía sacra, la ruta de las procesiones religiosas y triunfales. Al lado del Coliseo se encuentra el Arco de Constantino, que conmemora la victoria de Constantino en el año 312 después de Cristo sobre su emperador Magencio. El Coliseo es el anfiteatro antiguo más grande jamás construido y sigue siendo el anfiteatro de pie más grande del mundo hoy en día, a pesar de su edad. Encargado en el año 72 después de Cristo por el emperador Vespasiano, fue construido en el sitio pantanoso de un lago en los terrenos del Palacio de Nerón. Construido con un diseño muy práctico, sus 80 entradas permiten un fácil acceso para 70,000 espectadores. Los 4 niveles de las paredes exteriores se construyeron en diferentes estilos. Los 3 inferiores son arqueados, el inferior con columnas dóricas, el siguiente con iónico y el tercero con corintio.
Las excavaciones llevadas a cabo en el siglo XIX expusieron una red de habitaciones debajo de la arena, de los cuales los animales podrían ser liberados. El Coliseo fue el sitio de combates mortales de gladiadores y peleas de animales salvajes, organizados gratuitamente por el emperador y los ciudadanos ricos. Los gladiadores eran generalmente gente esclavizada, criminales condenados o prisioneros de guerra. Es probable que la arena tomara su nombre no de su propio tamaño, sino de una enorme estatua, el Coloso de Nerón, que se encontraba cerca. Aunque 2/3 del Coliseo original han sido destruidos con el tiempo, el anfiteatro sigue siendo un destino turístico popular, así como un símbolo icónico de Roma. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo por su sofisticación arquitectónica y estructural, innovación y enormidad. Recomendamos visitar a primera hora de la mañana o al final de la tarde. Las multitudes son peores entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Sigamos conociendo Europa. Acompáñanos en nuestro próximo video a España.